de pronto aparecieron, bueno, estos señores reprimiendo, pero salvajemente, de una forma inusitada, a trabajadores que simplemente estaban tocando el bombo, estaban cantando y esperando, ¿no es cierto?, el día de hoy para repudiar esta ley que se está tratando en el Congreso. Convocamos a todos los trabajadores a la Plaza de los Congresos para el día de mañana. Y si nos quieren volver a reprimir, que nos repriman. Nos han comunicado los senadores que en el día de hoy se ha levantado la sesión. ¡Vamos, carajo! Y que a partir del lunes discutiremos con la CGT las modificaciones que podamos introducir en la ley laboral. Si esto es posible hacer, apoyaremos, y si no, seguiremos en la lucha rechazando esta ley laboral que perjudica a los trabajadores. Alguien abrió la boca, complicó las intenciones del Congreso de la Nación para tratar de sacar esta reforma a la ley 25.250. Ya se complicó y se embarró la cancha y convocaron a la CGT, o al menos a la parte que estaba en una posición díscola, rechazando esta modificación. Recordemos que Héctor Daer aceptaba la modificación para tratar de plantear alguna negociación. ¿Recordás cómo fue y qué puntos pidió la CGT para poder dar el consentimiento a esta reforma laboral? Moyano en ese momento era el líder del movimiento de los trabajadores argentinos, ¿sí? Y la CGT, con Daer a la cabeza, era de tendencia menemista, o estaba influida por el menemismo. No extraña que apoyara la reforma laboral, entonces. Exactamente, porque se condecía de alguna manera con lo que ellos habían venido apoyando durante la década menemista, digamos, durante la década de 1990. El tema es que vos fíjate cómo este proyecto no solo pone en situación de conflicto al gobierno, sino que también produce prácticamente una fractura dentro del propio movimiento obrero, que luego termina cohesionándose, ¿verdad? Como luego también el peronismo termina cerrando filas con la idea de que efectivamente se había, con el discurso de Moyano, que efectivamente se había producido un hecho de coimas. Concretamente, la prenda de negociación de la CGT en aquel momento creo que venía por ese lado, ¿verdad? Más o menos continuar con lo que había sido la práctica de las reformas laborales que se habían llevado a cabo en la década de 1990, cosa que a los gremios como Moyano, que pujaba por lograr más poder dentro del movimiento obrero, no le convenía, porque justamente la capacidad de negociación a través de los convenios por rama de actividad es un eje fundamental para los sindicatos, ¿verdad? Si vos haces convenios por empresa, les estás restando mucho poder. Y en ese caso, Moyano estaba en pleno ascenso, teniendo en cuenta que comandaba el gremio de camioneros, que empezó a fortalecerse a partir de la desaparición de los ferrocarriles, o de varios ramales de ferrocarriles. Empezaron a tener trabajo en serio, se hicieron cargo de transportar todo aquello que no transportaban más, los ferrocarriles privatizados y prácticamente desaparecidos, y empezó a ganar un poder realmente muy interesante. Ahora, para plantearnos cómo se negocia una ley en el Congreso de la Nación, Laura Sesma, vos has estado como diputada nacional, y todos dicen acá, bueno, tenemos la Banelco para comprar legisladores o representantes en el Congreso. Esto de la negociación, de los votos, del quórum, de la aprobación de una ley, ¿es tan sangriento como se plantea? Bueno, digamos, yo no voy a generalizar, al contrario, yo fui diputada nacional desde 2005 al 2009, gobernaba el kirchnerismo, en una época, en una parte Néstor y después Cristina, y realmente las negociaciones, cuando se votaban, yo tuve dos leyes claves en las que fui diputada nacional, que fue
la discusión de la 125, Sí. famosa, y la ley de El medios. tema de Y la ley las de medios. retenciones móviles. Las retenciones móviles, la 125, Y la ley de famosa, y medios. la ley de medios. Nada más ni nada menos. Nada menos. Y la verdad que fundamentalmente, digo, a nivel del kirchnerismo y del peronismo, estas negociaciones espurias es decir, vos no tenías la evidencia, pero era evidente que había negociaciones de toma y daca, digamos, entre los diputados, los gobernadores que presionaban o que pedían determinadas cosas para que los diputados que supuestamente respondían a ellos o de tal provincia votaran de una forma o de otra forma. Es O decir, sea, hay transacciones. hay transacciones, porque una cosa es la negociación que existe en todo parlamento y que forma parte de hacer política, pero tiene que ser transparente, tiene que ser por debate de ideas y demás. Y otra cosa son las transacciones tramposas, espurias, donde hay... O sea, ¿qué quiero decir? Que esto que se ventiló en el gobierno de la Alianza de una forma tan negativa y demás, y que terminó en una brutal, ¿no? tragedia del punto de vista de lo que pasó en Argentina, creo en gran medida y con gran responsabilidad del Chacho Álvarez. Después, si querés, vamos a hablar de ese tema, porque fue una actitud, me parece, muy negativa la de él, pero realmente estas prácticas existen y y uno de los objetivos, creo, de gran parte de la dirigencia política debería ser acabar con ese tipo de cambiar. de Vos cambiar. dijiste, en este caso te tocó vivir como diputado en tiempos en que gobernaba el peronismo. Ahora lo que estamos viendo es que también el poder de la alianza, que se había dicho, un poder que iba a cambiar toda la faz de corrupción, se vio envuelta lamentablemente en una cosa. actitud muy parecida a la que pudo haber tenido el peronismo en otros Así es, años en el así es. Congreso. Recordemos, Sí. perdón Julio, Laura, recordemos que el peronismo siempre tuvo mayoría en el Senado. Siempre tuvo mayoría en el Senado, históricamente. No hubo ningún gobierno que haya podido resolver ese dilema. Una buena manera de gobernar también, ¿no? Porque digo, a la hora de impulsar una ley, tener la mayoría en el Senado no es poca cosa. El único clave. momento en el que el peronismo, o mejor dicho, las otras fuerzas políticas han logrado algún equilibrio, en este caso Juntos por el Cambio. En este momento no tiene mayoría. En este momento. Claro, En no este momento tiene. hay un equilibrio. Y donde el peronismo de Córdoba jugó, digamos, armando un bloque aparte, Exacto. ¿no? Sí, En ese sentido. el bloque federal. Sí, sí. Bien, vamos a llegar a un punto. Este escándalo de las coimas en el Senado producen de inmediato la renuncia de quien presidía el Senado, Carlos Chacho Álvarez, el vicepresidente que convoca una conferencia de prensa en el Hotel Savoy y ante la imposibilidad de determinar si esto había acontecido o no, presentó la renuncia. Aquí está. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Lo hago para poder decir con libertad lo que siento y lo que pienso, y al mismo tiempo para no perjudicar al presidente ni alterar la vida institucional. Parece paradójico y a la vez resulta cada vez más chocante. Cuanto más avanza la pobreza, la desocupación, el escepticismo y la apatía, desde no pocos lugares se responde con dinero negro, compra y venta de leyes, más pragmatismo y más protagonismo para quienes operan en la política como si fuera un gran negocio para pocos. Carlos Chacho Álvarez había acuñado un sueño de gobierno de alianza junto a Fernando de la Rúa, que ya a partir de ese momento era imposible desde la situación práctica de esta idea de coimear a senadores para que votaran esta reforma laboral. Laura Sesma, dijiste recién que te parecía que la actitud de Chacho Álvarez no había sido positiva. No, ¿Por no qué? fue positiva. Primero, digamos, creo que su actitud tuvo que ver con una actitud que tenía como objetivo despegarse, por supuesto, de la situación, pero a su vez que políticamente le iba a resultar muy favorable, y no fue así. Porque creo que a la larga la sociedad condenó esa actitud. ¿Y por qué digo esto?
Él era presidente del Senado. Él tendría que haberse quedado en su lugar y ayudar a investigar a fondo la situación, aportar las pruebas si era necesario. No, fíjate que no, muy buena esta recordar todas estas cosas, pero lo escuchaba en la conferencia de prensa y él da por hecho como que es cierto lo que pasó, porque está diciendo, habla del dinero, de la coima y demás, y está aceptando que era una realidad. Así que a mí me parece, eso por un lado, creo que fue una especulación mezquina, personal, y además muy irresponsable, porque estamos hablando de que fue uno de los puntos de debacle de un gobierno, Bueno, pero más allá de la alianza, algunos se de lo la habían situación. planteado, ¿no? Algunos se lo estaban planteando. Le habían advertido a Chacho Álvarez el riesgo que significaba que él presentara la renuncia, por la posibilidad de que se produjese un colapso de la coalición gobernante, que finalmente se produjo no solamente por el no solo por la renuncia de él, pero fue determinante. Fue determinante, exactamente. Y había otro sector más vinculado al frepaso duro, que lo empujaba para que efectivamente presentara la renuncia. ¿Vos sabés que Es decir, con la idea de plantear esto, nosotros encaramos este gobierno conjuntamente con la Unión Cívica Radical, pero no vamos a aceptar o asumir episodios de corrupción dentro de nuestra propia fuerza. Pero vos sabés que me parece que cuando se produce este cimbronazo político, De la Rúa se encierra en sí mismo demasiado, se aísla, hasta tal punto que a Flamarique, que estaba bajo la lupa, que estaba en medio del escándalo, en el ojo del huracán, en vez de echarlo, te diría prácticamente lo asciende, porque lo pone en la Secretaría Privada de la Presidencia, a Flamarique. Lo saca del Ministerio de Trabajo y lo pone en un lugar... Claro, se limita a hacer una serie de enroques dentro del gabinete, donde sale perdiendo el alfonsinismo y también sale perdiendo el frepaso que tenía a algunos funcionarios dentro de la estructura del gobierno. Fue de una gran irresponsabilidad lo de Álvarez, además. Bien, y lo que provoca, ustedes recién lo dijeron, prácticamente la ruptura de la alianza, la ruptura del gobierno. Vamos a ver el testimonio y el registro de la época. No se rompió. Yo sigo en mi puesto, cada persona del frepaso funcionario sigue en su puesto. La primera misión que yo tuve en ese momento como ministro del Interior era intentar que no se rompiera la alianza. Y me reuní inmediatamente con Darío Alessandro, que era diputado nacional y presidente del Interbloque, y también con Rodolfo Rodil, en mi despacho de ministro del Interior, y ellos me aseguraron que la alianza continuaba. Lo mismo hizo Graciela Fernández Mejía y demás. Entonces el golpe fue duro, pero digamos no fue un golpe final, digamos, a la alianza. Nos dejó muy débiles. En la práctica ahí se rompió la alianza. En la práctica se rompió la alianza. Álvarez, que había llegado a la Casa Rosada junto a Fernando de la Rúa en representación de la alianza, acusó a su propio gobierno de corrupción. He sido y soy leal al presidente. Y también sé que el cargo de vicepresidente no permite mayores desacuerdos sobre un tema tan sensible como el de los sobornos en el Senado. Era hablar ni más ni menos que uno de los peores casos de corrupción en la historia de nuestra joven democracia, nuestra democracia de 40 años. Y prácticamente el principio del fin, ¿no? Sí, renuncia evidentemente, como lo dice Meijide. Entiendo que Graciela siempre estuvo en contra de que Álvarez renunciara, porque realmente tenía un sentido de responsabilidad frente a la situación muy clave. Y vuelvo a decir, creo que el paso del tiempo demostró que si Álvarez hizo alguna especulación de que esta situación lo podía beneficiar políticamente, no fue así. En un porque libro... la sociedad lo criticó fuertemente. Lo criticó mucho. En un libro que creo que escribió conjuntamente con Joaquín Morales Solá, Carlos Chacho Álvarez dijo que no se había arrepentido de haber renunciado. Pero evidentemente, Gustavo, esto fue prácticamente, vos decías, un golpe de espinazo, golpe mortal para Fernando de la Rúa.
Sí, y revela también las dificultades que tenemos en Argentina para la construcción de La coaliciones. coalición. Argentina tiene una tradición coalicionista. Todos los partidos se construyen a partir de coaliciones, a partir de subcoaliciones. Pero desde el punto de vista político, institucional, el caso de la alianza, que fue el más avanzado, porque no se trató solamente de un frente electoral, sino que se trató de una coalición de gobierno, y donde había funcionarios de los dos partidos dentro de la estructura de gabinete, revela, como decía recién, claramente la dificultad que tiene el sistema político argentino para lograr un equilibrio. Claro. Pero tengamos en cuenta que ahí existían dos polos que era muy difícil que pudiesen entrar en cohesión absoluta, teniendo en cuenta la tradición política de la que provenía de la Rúa y la tradición política de la que provenía del Chacho Álvarez, ¿no? Eso dificultaba mucho. Dos personajes realmente muy fuertes y que a la hora del manejo del poder lo polarizaban cada uno a su turno de una manera realmente muy fuerte. Vamos a la pausa. Cuando volvamos, entra en acción un actor que iba a complicar y que iba, por supuesto, a enrarecer mucho más el clima. Mario Pontacuarto, quien decía que él había llevado la plata para pagar las coimas. Ya volvemos.